porque ella permite de cierta forma hacer una predicción con base a ciertos datos. Entonces, pues vamos a hablar primero que todo vamos a hablar de lo que es la regresión lineal, tanto simple como múltiple. Vamos a hablar de las distintas características que conlleva la regresión lineal, por qué es tan importante. Y allí se está jalonando todo lo que hemos visto anteriormente, las variables, población, muestreo, promedios. Vamos a hablar de la varianza también, pero de una forma pues aplicada. Vamos a hablar de qué es el coeficiente de correlación múltiple, vamos a hablar del coeficiente de determinación, que hacen parte del análisis que arroja Excel dentro del área del tema de la regresión lineal simple y múltiple. Hablaremos también sobre el análisis de la varianza. ¿Qué es la varianza? Primero entender qué es la varianza. Y ya por último, pues vamos a ver tres aplicaciones puntuales que tiene Excel. Espero que pues yo siempre grabo los videos y los subo a la plataforma para que ustedes lo puedan revisar a posterior. La próxima semana pues haremos la evaluación final. La evaluación final pues no es cosa del otro mundo, son todos los temas que hemos visto, pero igual es primordial que estén hoy para que ustedes tengan esa guía de cómo hacer los procesos. Igual, en la evaluación final pues va a haber una hoja de cálculo y ustedes van a desarrollar allí, como en el taller y como la evaluación, desarrollar las actividades, que ese es el objetivo, y quede la evidencia. Entonces, pues vamos a empezar primero por la teoría, por la parte teórica. Voy a compartirles aquí la presentación. Yo esta presentación más los archivos que vamos a ver hoy, yo los voy a subir a la plataforma para que ustedes a posteriori puedan acceder a ella. Entonces vamos a empezar primero por entender cuáles son las medidas cuantitativas o de posicionamiento. ¿Sí alcanzan todos a ver la presentación? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a hablar de las medidas de posición relativa para datos cuantitativos agrupados en intervalos de clase. ¿Qué pasa aquí? Que no, el ratón está... Bueno, primero que todo, las medidas de posicionamiento lo que hacen es, a partir de una distribución de frecuencias que ustedes ya manejan a nivel absoluto y relativo, y a medida que ya vieron también lo que es la media, la mediana, la moda, los datos requieren siempre una tendencia en función de las variables o el promedio de variables que se manejan dentro de esas frecuencias de datos. Entonces vamos a ver la distribución que maneja un total del 100%, definido ya sea en cuartiles, percentiles y deciles. ¿Para qué se utiliza eso? Resulta, a ver, les pongo un ejemplo, pruebas a ver, por ejemplo. Entonces los percentiles permiten distribuir, por ejemplo, dentro de toda la aquí llegó otra persona, dentro de toda la distribución unos porcentajes, ¿sí? Eso es lo que permite hacer el percentil. Y el cuartil, pues lo que hace es definir en cuartos de sección ese porcentaje. También permite analizar la distribución por sectores. O sea que yo tengo, por ejemplo, 100 datos, entonces el cuartil permite distribuir en 4 partes los datos y poder analizarlos por separado. ¿Sí? Eso es lo que hace las medidas de distribución. Bien, vamos a ver acá la definición de los cuartiles. Los cuartiles que se representan siempre por Q, de quarter, que esa es la palabra en inglés, quarter o cuarto. Pues siempre una población la dividen en 4 partes. Entonces Q1, Q2, ahí hay un error de sintaxis que es Q1 y Q1, es Q3 y Q4. Y esas partes se distribuyen por porcentajes, siempre por porcentajes, 25% la primera parte, 50% la otra, que es la mitad,
75 la tercera cuarta parte y el 100% el total de los datos. Y ahí tenemos pues la ecuación donde pues tenemos el valor de distribución en función de la población total y el número de elementos que están obviamente seccionados por 4 partes, y la distribución siempre va a tener un decremento en la frecuencia absoluta versus la frecuencia relativa. Y la frecuencia absoluta siempre la vamos a encontrar acumulada en el numerador. Bueno, y tenemos también que el porcentaje que arroja esta ecuación pues va a ser acumulada para determinar cuál es el comportamiento de cada cuartil. Aquí tenemos, por ejemplo, si nos piden el cuartil 1 del ejemplo anterior, el cuartil 1 pues obviamente ahí tenemos que es el 25%, y el cuartil 1 pues tenemos que es la frecuencia acumulada, que en este caso serían 130, o el 25% inicial. Y desarrollando la ecuación, pues tenemos de que ese valor está distribuido en 775.000, que sería el 25% en este caso, pues si estamos tomando sueldos de tecnólogos o profesionales en un área, sería de 775.000, sería el 25% prácticamente de esa población. O sea que esa distribución nos permite a nosotros definir por cuartos de espacio de distribución dentro de una población del 100%. Bueno, tenemos los deciles. Los deciles ya distribuyen toda la población con base a un porcentaje decimal, 10%. Distribuye la población en 10 partes iguales, entonces tenemos también ese tipo de análisis. Hay unas tablas de frecuencia para este tipo de datos, pues las vamos a denotar pues prácticamente en el ejemplo que vamos a desarrollar en Excel, y tenemos la respectiva ecuación. Ahí la ecuación lo que hace es también coger la población con la frecuencia acumulada, frecuencia absoluta acumulada, lo decrementa en 1 y el resultante pues obviamente está ya con el cociente sobre 10. Ahí tenemos pues que también se genera un valor porcentual respectivo y que nos da pues también una frecuencia total. Bueno, ahí tenemos otro ejemplo, el decil 3 del ejemplo 2, que sería el 75%. Ahí estamos tomando también en cuenta, con base a la distribución, cómo los valores se pueden determinar. Si tenemos un valor de 185, sacar el 30%, y ese valor pues dentro de la ecuación nos va a arrojar el decil 3, que es 840. Este tipo de ecuaciones ya vienen embebidas o incluidas dentro de Excel. ¿Sí? Si ya podemos encontrarlas dentro de Excel, pues igual es importante conocer la nomenclatura básica para poder entender de dónde proviene. Sí, porque Excel de pronto tiene un asistente con campos de datos y no presenta la distribución paso a paso, ¿no? O sea, usted siempre tiene una función en Excel y va a encontrar los campos de texto donde va a ingresar los datos y él va a arrojar el resultado, pero nunca va a mostrar la distribución paso a paso. Entonces, pues aquí pues tenemos prácticamente que ver cómo funciona la ecuación. Ahí tenemos que el 30% de esos sueldos es de 840.000 pesos o menos. Los percentiles ya cogen toda la población y lo dividen en 100 partes iguales. Esto es como para atomizar un poco más la distribución y tener como mayor claridad a nivel de predicciones. Ese es el que utiliza precisamente las pruebas a ver para determinar cuál ha sido el impacto de cada una de las preguntas dentro de cada una de las 5 áreas principales. Entonces este es el que maneja esencialmente el IFES para denotar de forma ponderada cuáles son los comportamientos de cada una de las preguntas, y de ahí sacan, por ejemplo, dentro de una población cuál fue la distribución para los que respondieron en lengua castellana, competencias ciudadanas, inglés, en matemáticas y el área de ciencias. Entonces ahí podemos ver un ejemplo claro. Si ustedes ingresan a la página del ICFES, ¿cuál ha sido esa distribución?
Bueno, aquí tenemos pues el ejemplo de cómo se distribuye ese valor, el percentil 5, que sería una población 470 sobre 100 y nos va a regenerar una frecuencia absoluta, y ese valor que está allí nos va a decir que está en el 5%, y por lo cual ya resolviendo pues me va a decir que el 5% de los sueldos es de 556.667. Sería como la distribución porcentual de los sueldos con base a un valor determinado en el percentil. El número 5, ya en el número 6 obviamente ese valor se incrementaría. Bueno, aquí vamos a empezar a hablar sobre la varianza, que es una de las medidas de variabilidad o dispersión a nivel cuantitativo. Cuando hablamos de la varianza, pues vamos a mirar cuál es la tendencia central de los datos dentro de una distribución y cuál es la relación pues, que vamos a tener con la aplicación que vamos a utilizar en Excel. Pues el ejemplo, son ejemplos muy similares que vamos a mirar a nivel de distribución de datos, y la varianza pues obviamente tiene que estar allí presente para poder cuantificar todo ese total de datos. Bueno, aquí tenemos la definición de varianza. Aquí llevo. Bueno, ahí tenemos la definición de varianza, que es la medida aritmética del cuadrado de las desviaciones respecto a la media de una distribución estadística. ¿Eso qué quiere decir? Es el promedio de todas las desviaciones o de todas las tendencias que tienen los datos frente a un valor que está en conjunto a un promedio total. O sea, cuánto X valor se ha desfasado del promedio. Ese es en sí lo que es la varianza. La varianza obviamente tiene su formulación matemática, donde tenemos todos los datos y su distribución promedial, o sea que estamos comparando cada uno de los datos o cada parámetro y lo estamos comprobando con el promedio general. Entonces obviamente el requisito es que si los datos no están organizados en la tabla de frecuencias, que por lo general se organizan, pues ya la varianza pasaría a denotar sobre la población todos los datos confrontándolos con la media al cuadrado. Entonces este tipo de funciones dentro de la estadística pues permite evaluar cuál ha sido la desviación o cuál ha sido la distribución que tiene cada uno de los datos con respecto a la media. Bueno, aquí vamos a hablar ya empezar a hablar de la regresión lineal con respecto a la distribución de datos. Siempre la regresión lineal ha tomado muchos caminos a nivel de análisis. Muchas personas dicen que la regresión lineal es importante porque nos permite ver hacia atrás cuáles han sido los comportamientos de los datos frente a la línea central. Ustedes se dieron cuenta en una presentación, vimos una línea central que abarcaba todo el cuadrante 2 de una serie de datos, y esa línea central es el promedio o la distribución objetivo, y los puntos que ustedes vieron dentro de esa gráfica de dispersión pues obviamente manejan ese tipo de correlaciones. Entonces la regresión lineal es eso, verifica a partir de un punto hacia atrás el comportamiento de los datos, y pues vamos a verlo ya ahorita con los métodos de correlación. Bueno, cuando hablamos de la correlación es la que mide las variables dentro de una población. Allí se utiliza, perdón, aquí entró alguien más. Se utiliza la técnica de muestreo para análisis de experimentos o exploraciones estadísticas. Claro que sí, ahí se pueden mirar los comportamientos y evaluar en determinado grado una variable que no exista dentro de la población, así como lo vamos a ver en Excel, y poder predecir su comportamiento, ¿sí? Dependiendo de la variable. Aquí. Gloria, listo. Dependiendo de las variables que estén implicadas dentro del
de la población muestral. Entonces vamos a ver dos casos que nos van a permitir como entender esto más claramente, nos va a dar como un poquito más de luces para entender lo que es la correlación a nivel de análisis de datos. Bueno, ¿de dónde salió este cuento de la regresión lineal? Bueno, Galton pues obviamente estableció dentro de las estadísticas hace mucho tiempo cuáles eran los datos que debían aproximarse a valores unitarios. El 1 siempre va a representar dentro de las correlaciones el valor perfecto, el valor que está cerca al promedio ideal. Y pues este tipo de inferencias o de teorías pues permitieron generar a partir de un modelo lineal y aplicado a la estadística el comportamiento de los datos. Entonces prácticamente pues esto tiene unos elementos muy importantes. El coeficiente de correlación múltiple nos permite de una vez evaluar si los datos realmente están generando esa dependencia o si están acordes al modelo que nosotros queremos predecir. Entonces, hola. Buenas noches. La coordinación. Bueno, entonces ahí tenemos el problema de regresión según Galton, que fue la que estipuló pues prácticamente todo el concepto y la teoría básica de lo que es la regresión lineal. Bien, aquí el modelo de regresión está definido por una ecuación. Hay que entender primero que esta ecuación tiene dos elementos muy importantes. Tenemos la variable x, que está contenida junto con un cociente. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Hola, Jorge, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, bien. ¿Qué más? Saludo cordial para ti y para todos los estudiantes, ¿cómo les ha ido? Bien, bien. Bravo, bien. Me alegra, profe. Hoy este grupo tenía clase presencial. Caramba. Bueno. Es que, de hecho, organizamos la novena y estábamos esperándolo para que llegara con su grupo a la novena y lo hemos estado llamando para ver si era que nos había citado un poquito más tarde. A ver, yo veo. Y le digo yo, pues, dice Julio, la única manera es revisar en la plataforma a ver si está en clase, eso fue lo que pasó. Sí, me pasó por alto lado. No mire el comentario que hizo de siempre. Sí, ahí está el comentario de la programación. Sí, no lo miré. Entonces, claro, ya. Sí, presencial. Vale, entonces nosotros vamos a iniciar porque pues pensábamos que era que el grupo había un poquito más tarde. Sin embargo, a los que al grupo es por aquí, porque sé que usted tiene estudiantes de otras sedes, Sheila, sí. En todo caso, saludo para Gustavo, Fabián, para John Howard. Desde la sede de UGA estamos organizando las novenas, hoy es el día segundo. Y me tocó a mí ayer. Es correcto, ayer empezó el profe Jorge con su grupo de lenguaje de programación. Hoy está a cargo de los administrativos, mañana le corresponde a otro tutor también con su curso. Que esta sea la oportunidad entonces para saludarlos, pues queríamos integrarnos un poquito previo al cierre de semestre, que ya estamos muy cerca. A través de este espacio, ¿no? De las novenas, del final, de orar un poquito, pero pues lamentablemente hoy no contamos con ustedes, pero sí los invitamos a que si desean vincularse a alguna de las actividades que estamos realizando, pues nos lo hagan saber. Sí, interesante eso. Para mañana tenemos presencial con los de proyectos, ¿cierto? Mañana, déjame un momento, mañana tiene presencialidad, Jorge, con proyectos. Mira acá. Mañana. No, mañana no. No, bueno, listo. No, miren el chat de tutores que ahí está el horario de mañana, ya también para que lo puedan. Creo que es el 27, profe, que le toca, en todo caso Julio le confirma. Bueno, listo, sí, listo. Okay, vale. Bueno, un abrazo para todos, Dios le pague, profe, por el espacio, perdóneme que me le haya metido así. Tranquila. Y saludos, pues, espero que les vaya súper bien el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Con gusto, un abrazo. Bueno, sí, no es que no alcance a ver como siempre a diario se mandan los
comments, las imágenes, no abrí la imagen y pues supuse que seguíamos virtual. Bueno, listo. Profe, le hago una pregunta. Dígame. En caso de cuando sea presencialidad, bueno, ya terminamos, pero igual en caso de que sea presencialidad, sabiendo que tienes personas de otras sedes, ¿cómo harías también en virtual? Pues a ver, en el caso de, a ver, yo tengo otras áreas, en el lenguaje de programación, también hay personas que están por fuera de UGA, claro, sí. Sí, porque es que hay sede en Tumaco, Pasto, Palmira, entonces queda muy difícil de pronto convocar a presencial a todos. Yo muchas veces en las clases, yo asisto a la universidad y los que puedan estar en Buga, pues van a la clase. Y los que no, pues yo transmito por vía Meet. En vivo. Exacto, sí. Yo transmito por allí. Igual yo aclaro dudas también, pues para todos, tanto los que están allí como los que están conectados. ¿Ya? Ok, Eso sí. profe, era mi inquietud, muchas gracias. Sí, claro. Ok. Bueno, entonces siguiendo aquí con el modelo de regresión lineal, aquí estamos viendo una ecuación, pues que ya me imagino que ustedes en matemática de bachillerato se dieron cuenta de que nos permite manejar lo que es la pendiente inclinación de la ecuación, una gráfica, un cuadrante, que por lo general la regresión es lineal. También hay otros tipos de regresión, pero pues para lo que nos interesa a nosotros debe ser de este calibre. Entonces ahí tenemos que Y es la variable dependiente. ¿Dependiente de qué? Pues dependiente de los resultantes que estén en el intercepto, que es B sub 0 en este caso. O sea, B sub 0 es el intercepto de la línea junto con el valor. Y se le acumula ¿qué? Pues se le acumula la variable dependiente, que sería X en este caso, y el valor que sería el valor de parámetro o de ubicación de esa variable. Sabemos de que el punto dentro de una recta es el producto de dos valores escalares, de X por Y. Entonces ahí tenemos que ese valor estaría centrado allí como la variable que se va a localizar dentro de la gráfica lineal. Entonces en sí, ese es el modelo de regresión y cada valor X tiene su correspondiente incremento pendiente y eso arrojaría pues el valor de regresión o de predicción en Y. Bueno, listo. Bueno, aquí hablamos ya de variables aleatorias. También estas variables aleatorias también dentro de lo que Galton, que creó prácticamente la regresión lineal, pues sostuvo de que estas variables, si estaban cercanas al 1, pues estarían realmente cumpliendo con la predicción de variables. Que eso es lo que vamos a ver nosotros en el modelo de regresión lineal que genera la hoja de cálculo para poder establecer si realmente se cumple o no con los datos que están dentro de una tabla. Sí, hay variables, hay regresiones lineales de una variable y estas permiten pues también evaluar el comportamiento a futuro de un dato que no exista dentro de esa población. Y también vamos a ver pues las variables aleatorias que están dentro de dos o más variables. Vamos a verlo solamente hasta dos. Igual el análisis aplica para ambas y que nos debe quedar claro pues de que este tipo de métodos pues nos permite analizar los datos de forma muy puntual. Bien. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un diagrama de dispersión, gráfica de dispersión, donde tenemos el valor de la pendiente. El valor de la pendiente es la distribución que existe entre los datos, en Y. Ahí tenemos en X pues las estaturas de unos padres de familia y de unos hijos y miramos la correlación, que es la línea que atraviesa esa población y nos permite evaluar cuáles son los valores que se acercan a la normalidad. Aquellos valores que están lejos de la correlación, o sea, los que están lejitos de la correlación, pues obviamente son los que podemos evaluar el por qué están
alejándose de esa normalidad o de ese promedio muestral. Obviamente aquí el requisito para generar este tipo de procesos es de que los datos estén ordenados para poder identificar realmente su comportamiento. En la parte de abajo tenemos allí la ecuación ya despejada por cada uno de los valores y que nos da el valor de pendiente, la pendiente que nos está generando la distribución de todos esos valores para analizar cuál es el valor o cuál es la constante que permite alejar esos datos de la normalidad. Ya aquí en el caso tal de la pendiente, pues es el que me permite medir si los datos se acercan o no al valor promedio. Entonces ahí tenemos una aclaración, dice que el estimado de la pendiente de la gráfica anterior fue 0.55 y los cual nos va a decir que en promedio pues el aumento que ha tenido esa inclinación de esa línea es de 0.55 con respecto a la estatura de los padres y que se reflejará en los hijos. Miren que ahí tenemos un análisis de dos variables prácticamente, que son las de los padres y de los hijos y la correlación que existe entre ellos. Ese es lo que nos da como análisis la pendiente. ¿Preguntas hasta allí? ¿Inquietudes, muchachos? Bueno, aquí pues con la hoja electrónica pues obviamente vamos a ver no solamente el modelo de regresión lineal simple, sino también múltiple. Se le llama cuando tenemos varios datos, tenemos varias columnas que son las variables. Y pues la intercepción que se maneja siempre allí dentro de las fórmulas en la hoja electrónica, pues también es de igual forma como se analizaría si no utilizáramos la hoja. Solamente que en la hoja electrónica pues vamos a utilizar toda la estadística que conlleva hacer ese análisis de regresión. Ahí cuando hablemos del coeficiente de determinación pues nos vamos a dar cuenta qué tan alejadas están esas variables frente al percentil que nosotros vamos a tener allí como estadística. Bueno, aquí tenemos pues en sí la definición de lo que es la línea de regresión. ¿Cuál es la línea de regresión que mejor se acomoda dentro de una población? ¿Sí? Ahí con el mismo ejemplo de la estatura de padres versus hijos, vemos cuál es la línea estimativa frente a todos los elementos que están allí. O sea, cuál es la línea que nos permite analizar de qué elementos están frecuentemente en la normalidad y en el promedio frente a esas dos variables de estatura. Entonces, esa es la línea que mejor se ajusta, la línea que mejor se acomoda a toda esa población y que permite definir cuál es la estatura ideal tanto para padres como para hijos. ¿Ya? Esa sería la línea de regresión, en este caso, pues para prácticamente dos variables. Bueno, cuando hablemos de la línea de mejor ajuste, yo podría decir que no tanto. Pueden darse modelos matemáticos donde no se maneje solamente de forma lineal, sino también de exponencial. El valor exponencial también puede darse dentro del análisis de regresión, pero para ciertos casos. Casos donde hay de pronto un incremento abrumado de datos, es donde se utiliza la regresión no lineal sino exponencial, porque cuando hay un crecimiento muy abrupto de datos, la lineal es como para mirar el pasado de los datos y poder analizar cuál ha sido el comportamiento detallado, pero exponencial sí se utiliza. El logarítmico también, que nos permite analizar datos de forma discriminatoria. Bueno, aquí tenemos una tabla que nos muestra cuáles son todos esos elementos que están implícitos dentro de la estadística a nivel de regresión lineal. Entonces, ahí dentro de esas dos variables que son padres e hijos, tenemos la media, el error típico, la mediana que ustedes ya la conocen, la moda,
la desviación estándar, la varianza, la suma de cuadrados, de la cual vamos a hablar ahorita, la kurtosis también, que es una tendencia de descripción, con el coeficiente de correlación, el rango, los mínimos, máximos, sumas y cuentas. O sea, todos esos elementos, pues que no los vamos a trabajar hoy dentro de la regresión lineal simple y múltiple, pues estarán presentes allí. Ya les explicaré cómo funciona. Y pues dentro de esas comparativas, pues obviamente la suma de cuadrados es la que nos determina realmente cuál es la desviación de una variable frente a otra, ¿sí? Para poder evaluar si la regresión lineal está bien hecha o no. Bueno, aquí tenemos la definición de qué es la suma de cuadrados. Cuando hablamos de la suma de cuadrados, estamos diciendo que es la sumatoria de todos los elementos que están tendiendo al promedio, pero de forma cuadrada porque estamos trabajando múltiples variables. Esas sumas de cuadrados nos permiten evaluar también si los datos tienen una correlación o no. Entonces vamos a ver más adelante dentro del cuadro de análisis cómo la correlación nos puede dar luces de si la suma de cuadrados nos da ese referente de que los datos están bien encaminados o no, o si corresponden realmente a la tabla de desviación. Aquí entró alguien más. Listo. Bien, a ver qué se me hizo. Bueno, aquí hablamos de las varianzas o cuadros medios también. Dentro de los cuadros medios también podemos tomar la varianza total, la varianza de regresión, varianza del error. También vamos a hablar sobre el error que se presenta dentro de la medida o tendencia de los datos. O sea, cuál es el margen de error de todos esos datos que se han tomado como derrotero. Entonces también la tasa de error pues es qué tanto se ha desviado el dato o los datos de la media, ¿sí? Porque muchas veces nosotros podemos analizar datos que nos da un margen de error, por ejemplo, del 30%, que ya es mucho. Entonces, cuando nos dan ese alto porcentaje, es porque los datos, primero que todo, pueden ser irracionales, o sea, que no tengan ningún sentido, o lo otro es que esté pasando algo o que exista otra variable que nos pueda generar ese error. Entonces, para eso es importante pues analizar esa suma de cuadrados y qué tanto de margen de error nos está arrojando. Bueno, aquí tenemos dos elementos que son primordiales dentro de lo que es la regresión lineal. Los márgenes de errores también pueden generar algo que se llama la hipótesis y la prueba. ¿Cómo se pueden determinar las hipótesis y las pruebas dentro de una población? Esto nos puede también dar luces en cuanto a predicciones, que ya pues obviamente el sistema lo hace por sí solo, y nos muestra cómo el margen de error puede afectar realmente en la credibilidad de los datos. Ustedes cuando por ejemplo miran las estadísticas electorales van a encontrar allí algo que se maneja como margen de error. ¿Cuál es el margen de error en la toma de muestra dentro de una población? Y se maneja dentro de ese margen de error lo que es la hipótesis y la prueba. ¿Cuál sería el supuesto para hacer o cuál sería el elemento supuesto para hacer la encuesta y en determinadas condiciones? Entonces, esto se presta mucho para la parte de levantamiento de datos. Aquí la ANDEVA es el análisis de varianza o de variaciones que están implicadas dentro de la regresión lineal. Entonces ahí vemos un cuadro que vamos a ver dentro de Excel y nos va a arrojar estos datos, donde tenemos la variación que tienen los datos frente a la media, las variaciones de regresión en la suma de cuadrados, los grados de libertad son los elementos o los decimales que podemos tomar para poder analizar los datos. La probabilidad también está dentro de ese cuadro también, donde la probabilidad pues se toma en el total de población y qué elementos son los que están cumpliendo con el valor ideal.
y los valores críticos. Bueno, igual esos valores críticos no los vamos a tomar dentro de Excel como derrotero. Bueno, ¿cuáles son los elementos importantes dentro de cada una de las variables? Tenemos los comportamientos a nivel de los números, qué elementos o poblaciones se van a tomar allí, la sumatoria, el promedio, el corrector por la media, o sea, la tendencia de organizar un poco el promedio, las sumas cuadráticas y de cuadrados, que vienen siendo los valores que están almacenados dentro de los datos o las variables, la pendiente, cuál es la inclinación de pendiente o el margen de error de la pendiente, y la interceptada. Entonces ahí tenemos pues un cuadro que nos muestra de una forma generalizada. Y bueno, este es otro cuadro que también se presenta dentro de Excel, que es un complemento de lo que vimos hace en 2 diapositivas atrás, donde nos muestra la regresión, el error residual, el total. Estos datos nos van a permitir a nosotros sacar la fórmula de la regresión lineal y evaluar los datos a partir de la tabla, del cuadro. Esos grados de libertad pues los vamos a poder también promediar y podemos también tomarlos como derroteros para analizar mayor información dentro de la tabla. Bueno, vamos a hablar de la correlación. Cuando hablamos de correlación es cuando yo puedo relacionar una variable con otra, ¿sí? Yo puedo, por ejemplo, tomar la estatura de los padres, como vimos en el gráfico anterior, versus la estatura de los hijos. Entonces yo puedo tener dentro de esas observaciones, puedo tener qué correlación tiene la estatura de los padres con el peso de los hijos, o qué correlación tiene la estatura de los hijos versus ciertos hábitos o variables que impliquen los padres. Entonces esas correlaciones o transversalidad, como también se les llama, son los elementos en común que pueden estar dentro de una población. Bueno, aquí tenemos otra vez el ejemplo de los padres de familia, donde tenemos que una variable x1 son la estatura de los padres, variable x2 el peso de los padres, x3 estatura de hijos y el peso de los hijos en x4. Entonces ahí podemos tener una correlación de 4 variables y definir o analizar si realmente hay una correspondencia de datos. ¿Ya? Es una forma pues, de ejemplificar lo que es la correlación. Bueno, ahí tenemos ya la fórmula general de la correlación. Bueno, vamos a entrar en detalle con las raíces cuadráticas y las sumatorias, pues igual es la fórmula que hace que nos genere esa correlación y que en Excel ya está como una función de datos. ¿Sí? Es una función que ya está implícita y que pues ustedes es bueno que también conozcan de dónde proviene. Aquí tenemos los coeficientes. Los coeficientes vienen siendo las variables dependientes dentro de la ecuación que nosotros vimos inicialmente, la ecuación de la regresión lineal. Y allí pues tenemos las variables. Entonces vamos a ver fácilmente en Excel, para que nos quede claro todo esto, cómo funcionan los coeficientes y cómo los podemos, a partir de la valoración final que hace Excel con la tabla de datos, cómo sacarlos y comprobar realmente si es que están funcionando o no y qué valor nos puede dar como parte de la predicción. Bueno, ahí tenemos ya desarrollado el cuadro de regresión, el cuadro estadístico de regresión final para el cálculo de las variables de los padres e hijos y las correlaciones dependiendo de los valores de error, de desviación estándar y todo lo que nosotros tenemos a nivel de datos y qué datos están más cercanos a la unidad y podemos decir que son los valores ideales entre las estaturas y pesos de padres e hijos. Bueno, aquí ya tenemos pues otro ejemplo ya aplicado con la formulación cuando tenemos múltiples variables, cómo se comportan. Si ustedes observan allí aparece y sub i y los valores que están implícitos son los valores. El primero, que es el valor correlacional de la pendiente, y las sumatorias serían la correlación de los datos frente a cada una de las variables que se tomaron allí. Bueno, entonces vamos a pasar ahora a Excel.
Vamos a pasar a Excel. Voy a abrir aquí la hoja de cálculo. Aquí lo tengo. Bueno, aquí aparece en Excel, vamos a ver un ejemplo muy puntual. Un ejemplo muy puntual, no sé si de pronto todos alcanzan a ver. Esto está como borroso. Bueno, voy a leer el ejemplo y voy a pasar a explicar cada una de las columnas que vemos allí. Primero que todo, lo que vamos a hacer es utilizar la regresión lineal en Excel para poder identificar cuál es el comportamiento de una variable frente a otra. Entonces dice el problema, dice la gerencia de Hopscotch Airlines es una aerolínea la aerolínea transportadora más pequeña del mundo. Considera que existe una relación directa entre los gastos publicitarios, o sea que hay publicidad allí, se invierte en publicidad, y el número de pasajeros que escogen viajar por Hopscotch. Para determinar si esta relación existe y si es así, ¿cuál podría ser la naturaleza exacta? Dice, los estadísticos empleados por la empresa decidieron utilizar los procedimientos de la regresión simple y se recolectaron los valores mensuales por gastos de publicidad y número de pasajeros para los 15 meses más recientes. Aquí tengo 12 meses. Bueno, son 12 meses allí según el ejemplo. Los datos aparecen en la tabla siguiente y se observará que los pasajeros están representados con la variable Y y obviamente la publicidad está con la variable dependiente X. Entonces ese sería el enunciado y tomándolo aquí en cuenta con la tabla, vemos aquí 12 meses en la primera columna, los meses en que se hizo la observación del comportamiento de ¿qué? De la publicidad que se invierte en miles de dólares, pongámoslo allí, la publicidad que se invierte y el número de pasajeros captados por esta publicidad, o sea que invirtió $10,000 en publicidad en el primer mes y generó 15,000 pasajeros, ¿sí? Por esa publicidad. En el segundo mes, 12,000 se invirtió en publicidad y nos generó 17. Después 8,000 y nos generó 13,000 pasajeros. Se invirtieron 17 y así sucesivamente. Observen que el comportamiento... miren que acá hay una excepción. Aquí tenemos que se invirtió en el mes 10, se invirtieron $22,000 y solamente se recibieron 10 pasajeros. Entonces habría que analizar allí qué fue lo que pasó. De igual forma, estos valores que están aquí no son secuenciales. ¿Ya? Entonces yo puedo decir en cualquier momento, según la fórmula de regresión lineal, yo puedo decir, no, yo necesito saber, por ejemplo, quiero saber, por ejemplo, si yo invirtiera $20,000, miren que $20,000 no está aquí. Si yo invirtiera $20,000, ¿cuántos pasajeros me captaría? Obviamente muchos dirán, no, pues es que en este caso, miren que en el mes de octubre, miren que no arrojó lo esperado. Yo diría que es que si fuera 22, que aquí podrían ser 28, ¿sí? O 25. Siempre los variables no son directamente proporcionales. Pueden haber algunos casos. Pueden ser otros factores. Según ustedes y el cuadro que está allí, ¿por qué se daría este fenómeno? Pregunto. Ahí lo escucho, muchachos, están muy callados. Analizando ese cuadro, ¿qué creen que pasó en el mes 10? En el mes 10, con la inversión en publicidad y esa adquisición de pasajeros. A ver, preguntemos aquí. Manuel,
Cuéntanos, ¿qué crees que pasó allí? ¿O qué factores o variables incidieron en ese fenómeno? Mm, a ver, profe, el mes 10, es el 22, ¿cierto? Publicidad 22. Se vendió 22.000 en publicidad y solamente se captaron por esa publicidad 10.000 pasajeros en la aerolínea. 10.000, es unos 10.000, profe. Sí, 10.000. Porque mira que el comportamiento, por lo general, siempre, la publicidad se invierte aquí y hay un aumento de pasajeros, ¿cierto? O sea que captamos mayor Sí, cantidad de o pasajeros. sea que hubo demasiada publicidad, pero en el mes 10 hubo poco pasajeros, ¿no? Solo que yo tengo, ¿Y qué o sea, no variables, se sacó. ¿Y qué variables puedes creer tú que hayan sucedido para que exista ese comportamiento tan extraño? A ver, ¿qué menciono? O alguien que me diga, pues, qué otras variables pueden haber incidido en eso. No sé cuál podría ser. De pronto la temporada, profe, no sé. Sí, puede ser temporada, pueden ser gastos dentro de la empresa, bueno, muchas cosas allí pueden estar implícitas allí, que de pronto la gente en ese mes tuvo muchos gastos o que la aerolínea no presentó planes atractivos o llamativos a nivel publicitario y comercial. Pero muchos factores pueden haber incidido en eso, ¿no? Pero es un fenómeno que siempre en los datos pues no existe un comportamiento, ¿no? No existe un derrotero que uno diga que siempre a mayor cantidad de publicidad, mayor cantidad de pasajeros. Dime. Pero siempre se toman varias, ¿cómo se llama? Variables. O sea, varias variables para así promediar cuál es o sea, sacar un promedio, pero nunca son cosas que realmente van a pasar a futuro. Exacto. Promedio. Sí. Sí. Dime. Por ejemplo, aquí en la publicidad, una de las variables más importantes creo que es la temporada. Siempre en la temporada donde más aumenta la publicidad, de pronto en el tiempo de diciembre, siempre como que publicitan más las partes de los pasajeros, de viajes, bueno, pienso que es eso. Sí, hay muchos, yo digo, mira que en esto de regresión lineal lo más delicioso es analizar qué tantas variables o qué cantidad de variables puedan estar presentes aquí y poderlas analizar de forma dependiente del resultado. Entonces, miren que esto de lo que se habló la semana pasada cuando les hablé sobre el Machine Learning, ¿se acuerdan ustedes? Sobre minería de datos, es esto mismo, donde la minería de datos empieza a analizar el histórico. Bueno, el comportamiento del mes 2, mes 3, durante determinado año fue este, entonces, ¿por qué en este año fue de esta forma? Entonces, se empiezan a analizar a mayor cantidad de datos, mucho más exacta va a ser la predicción. Entonces, para ello, pues, se manejan este tipo de esquemas. Bueno, entonces ya entendiendo de qué trata esto, entendiendo cuál es el derrotero del enunciado, bueno, vamos a mirar aquí este cuadrito que dice modelo de regresión lineal. Entonces aquí ya pues esto ya lo hemos explicado. Esta es la variable y, que es la variable dependiente. La variable dependiente que en este caso serían ¿qué? Pues los pasajeros. Los pasajeros serían la variable y la variable independiente, ¿sí? La independiente porque es la que se está generando sin ninguna motivación o sin ninguna intervención, es la variable X, que sería la publicidad que se invierte en miles de dólares, ¿ya? Y el intercepto de la recta es la recta la que nos va a permitir evaluar si se está generando o no esa dependencia. Y aquí tenemos pues la pendiente que es de la recta de regresión, la inclinación de esos datos que se están comportando de determinada forma. Bueno, entonces, teniendo esto claro ya, ¿sí? Vamos a pasar ya a utilizar la hoja de cálculo. Entonces, lo primero que vamos a hacer,
es en Excel, sea en Excel, creo que en la versión 2003, sí, bueno, si ustedes tienen a partir de la versión 2003 hasta ahora, hasta la 2020, que ya es Office 365, vamos a menú archivo, ¿sí? En menú archivo, ustedes aquí fuera de los botones, de las opciones para guardar y crear nuevos archivos, imprimir, compartir, etcétera, van a encontrar en menú archivo, pestaña archivo, van a encontrar por aquí abajo algo que se llama opciones. Y opciones, pues en Excel se encarga de manejar configuración de datos, tamaño de la hoja de cálculo, si va a manejar correcciones. Bueno, entonces vamos a utilizar aquí opciones. Y en Excel, aquí vamos a encontrar pues toda la configuración de Excel. Si usted quiere colocar de color negro el skin, cambiar el tipo de fuente predeterminada, el manejo de fórmulas si quiere activar o no fórmulas. Bueno, lo que nos interesa de todo esto es esto, complementos. Estos complementos obviamente son herramientas adicionales que inicialmente en Excel no lo vamos a encontrar. Y aquí en complementos pues vamos a encontrar acá una serie de complementos inactivos. Y los complementos inactivos son aquellas herramientas, digamos, que potencializan la hoja de cálculo para hacer análisis que normalmente no se utiliza en Excel. El análisis normal que ustedes vieron fue el manejo de las celdas y fórmulas y funciones. Es el manejo normal que uno le da a Excel. Pero Excel tiene unas herramientas muy interesantes. Y aquí en complemento vamos a encontrar el listado de complementos. Miren, aquí tenemos herramientas para valoración de moneda, de fechas, para hacer mapas estadísticos. Bueno, pero nos interesa ir acá, botón ir, aquí, ir. Al presionar el botón ir nos sale este cuadro de complementos y acá vamos a seleccionar dos cositas. La primera, herramientas para análisis. Entonces aquí vamos a encontrar herramientas estadísticas de todo tipo para regresión, valoración, varianza, muestreo, todo. Y Solver. Ya les voy a explicar qué es Solver para utilizar modelos matemáticos de varios elementos. Y aceptar. Entonces cuando ya ustedes seleccionen, si no tienen instalado esto, ya es porque la versión no lo cargó, pero todas las versiones por defecto lo tienen. Entonces, herramientas para análisis y Solver. Y le vamos a dar a aceptar. Listo. ¿Qué pasó? Aparentemente no pasó nada, pero vamos a ir acá, a la pestaña menú datos, aquí. Y aquí en datos debe aparecer a lo último análisis de datos y Solver. Mírenlo allí. Entonces, análisis de datos contiene todos los elementos o funciones estadísticas que nos van a permitir analizar esto. Entonces, lo que vamos a hacer primero es darle clic izquierdo aquí a análisis de datos. Ahí ya está cargando la función de análisis de datos. Y nos va a aparecer esto. Entonces, análisis de datos, ¿qué contiene? Bueno, uno puede con esto, puede seleccionar, yo quiero hacer, por ejemplo, estadística descriptiva total. Puedo utilizar prueba F para comparación de varianzas. Análisis de Fourier, hacer un histograma, miren aquí. Coeficiente de correlación, lo que acabamos de ver, pero vamos a verlo ahorita con la regresión lineal de forma más completa. Análisis de varianza de un factor o n factores, la media, generación de números, valores aleatorios en una población, jerarquía y percentil, miren allí también está percentil. Regresión, este es el que nos interesa. Muestra, yo puedo sacar valores muestrales, pruebas T, pruebas Z para muestras o varianzas. Ahí siempre va a ser comparativas de varianzas, pero nos interesa regresión. Entonces seleccionamos regresión y le damos a dar a aceptar. De inmediato nos va a aparecer este cuadrito. Bueno, este cuadro dice regresión y nos va a estar pidiendo dos cosas. La primera,
La primera, como ya tenemos identificado en nuestro cuadro cuáles son las variables dependientes e independientes, la variable dependiente, perdón, e independientes, que en este caso tenemos solamente una variable independiente que es la publicidad. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, tuviera otra variable que dijera inversión? O que tuviera otra variable que fuera, por ejemplo, interés. Entonces, ya no estaríamos hablando de una regresión de una variable, sino de dos variables. Ahorita vamos a hablar de la regresión lineal múltiple. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Como tenemos identificado aquí cuál es la variable dependiente, que es la variable y según nuestra ecuación que tenemos acá, miren. Entonces lo que hacemos es, nos ubicamos aquí y vamos a trasladarnos acá, donde está nuestro rango de variable y, o las variables dependientes. Seleccionamos, miren allí, seleccionamos el rango, soltamos y ya nos va a establecer nuestro primer campo de texto el rango seleccionado, que son las variables y. Ahora vamos con la variable x. ¿Cuál sería la variable x? Pues la publicidad que tenemos en nuestro cuadro, o sea, la publicidad que a mayor cantidad pues genera los pasajeros, los clientes. Y aquí pues tenemos más opciones. Aquí tenemos opción de salida, o sea, a dónde quiero que me aparezca todo el análisis de la regresión. Entonces voy a seleccionar acá rango de salida. Voy aquí y en este cuadrito ya voy a ubicar a dónde quiero yo que me aparezca todo mi análisis de regresión. Entonces voy a darle un solo clic a la celda D16. Miren. O sea que a partir de aquí hacia abajo me va a aparecer todo el análisis de regresión. Bueno, quiero un gráfico de probabilidad. Bueno, vamos a mirar eso. Vamos a identificar el gráfico. Ya le voy a explicar en qué consiste. Vamos a seleccionarlo. ¿Listo? Entonces solamente hacemos esto con este cuadro. Y le damos a aceptar. De una nos arrojó todo el análisis. Miren allí. Los percentiles, miren. Ahí están los percentiles, la distribución por probabilidad y de percentiles. O sea que el total de datos, ¿cuál va a ser la distribución porcentual? Miren, todo eso son porcentajes. Entonces, ¿cuál es la distribución de la variable dependiente en los percentiles? Entonces vamos a empezar a analizar este cuadro. Nos sacó la gráfica, miremos a ver. Sí, aquí está la gráfica. Sí señor. Entonces voy a cuadrar un poquito aquí la gráfica. Gráfico de probabilidad normal. Listo, ahí está. Ya les voy a explicar cómo funciona esto. Bueno, vamos a analizar esto. Lo que me interesa es esto. El análisis de la regresión lineal. Entonces, vamos a empezar a entender esto. Voy a ampliar aquí un poquito para que nos quede... ahí. Bueno, primero que todo aquí aparece estadísticas de la regresión, coeficiente de correlación múltiple. ¿Qué es el coeficiente de correlación múltiple? Pues viene siendo la medida que permite conocer el grado de asociación lineal, o sea, entre dos valores cuantitativos. O sea, ¿cuál es la relación que existe entre los pasajeros y la publicidad? ¿Cuál es esa relación, el factor relacional? Entonces, yo siempre debo establecer aquí, en este coeficiente de correlación, el valor tiene que estar entre 0, o sea, la correlación debe estar entre 0 y 1. O sea que tenemos un valor que está entre 0 y 1, o sea que está bien el coeficiente, o sea que existe una correlación entre la publicidad y los pasajeros. Si este valor se desfasara, fuera mayor que 1, mayor o igual a 1, o fuera menor, muchas veces puede ser menor que 0 negativo, ahí podemos decir de que estos datos están como mentirita, están como muy inventados.
O sea que no existiría una correlación, o sea que el dato que esté aquí debería estar entre 0 y 1. Debe estar siempre entre 0 y 1, esa correlación, para decir de que realmente estas variables están relacionadas. Bueno, aquí tenemos otra estadística que es el coeficiente de determinación. Este coeficiente de determinación pues obviamente nos indica en un valor porcentual, ¿sí? ¿Cuál es el coeficiente de correlación o cuál es el porcentaje que me define esa correlación? Entonces, bueno, mirando aquí, vamos a ver el porcentaje nos da 37 puntos redondeados, sería 2.27, 37.3. Podemos decir que 37.3% de correlación, o sea que aquí nos está dando el valor porcentual. ¿Sí? 37% de correlación. Que lo normal, pues obviamente sí debe estar ahí entre 0 y 100, o sea que está bien el coeficiente de determinación. Aquí pues tenemos el R a la 2 ajustado, que es prácticamente la proporción de variación, o sea que está entre el normal también, está entre 0 y 1, también debe estar entre 0 y 1 para poder definir de que está también proporcionado. El error típico es de que entre una variable y otra, ¿cuál ha sido el desfase o el error que se presenta en la toma de datos? ¿Ya? Este es el error que se comete al tener la medida ya calculada, ya sea para la publicidad y para los pasajeros, ¿sí? Eso es un error de desviación que se maneja siempre en la toma de datos. ¿Y qué tanto se desvía la media? O sea que es bajo, es un valor porcentual, o sea que podemos decir que es el 4.37% de error que hay, o sea que es muy bajo. Ya cuando es demasiado alto, ya cuando supera el 50%, ya podemos decir que hay un desfase bastante grande en la toma de datos. Observaciones, sí, tenemos 12 observaciones, o sea que tenemos aquí 12 meses y aquí está el número de observaciones. Bueno, aquí viene la varianza. ¿Qué se analiza en la varianza? Bueno, voy a ampliar aquí un poquito. Bueno, aquí tenemos la regresión que se maneja a nivel de grados de libertad, o sea, es el valor que siempre es igual a 1, ¿sí? Es igual a 1, debe ser un factor de estándar, debe estar dando 1 para que se tome como una regresión lineal. Tenemos aquí la suma de cuadrados, que son los valores que es el promedio de los cuadrados frente a los grados de libertad. O sea, es el promedio que se le da a estos valores. Aquí tenemos el promedio de los cuadrados, que sería el promedio de este valor por en este caso, para hallar los residuos o valores que están por fuera. Y el valor F es para poder hallar ese cociente. ¿Cuál es el cociente de correlación? El valor crítico de F, esto ya es con base a una tabla, dependiendo de este valor, cuál es el valor más lejano, ¿sí?, de este valor F dentro de los cuadros de error. Entonces, la varianza, ¿qué es lo que hace realmente? Lo que hace realmente es evaluar cuál es en promedio la desviación de los datos frente al promedio. Eso es lo que hace la varianza, tomando en cuenta el análisis de estos datos. Bueno, aquí vienen los coeficientes. Voy a pasar aquí un momentico, este cuadrito de la fórmula. Como estamos utilizando regresión lineal simple, cuando hablamos de simple es porque estamos utilizando ¿qué? Una variable. O sea, que estamos utilizando aquí una variable. Entonces vamos a utilizar por ende esta fórmula. ¿Y qué nos arroja este análisis de regresión? Aquí tenemos los coeficientes. Y los coeficientes solamente aquí nos están diciendo, bueno, esta es la intercepción, que sería en este caso
En este caso, miren acá, voy a colocar su correspondencia frente a esta fórmula. La intercepción, ¿qué viene siendo? Pues viene siendo, ¿sí? Viene siendo prácticamente B sub 0. Dentro de esta fórmula sería B sub 0. Te lo voy a colocar aquí, B0. ¿Sí? Pues haciendo alusión a lo que tenemos en el contenido de esta fórmula. Y aquí, variable x1. ¿Cuál es el coeficiente de x? El coeficiente de x, coeficiente sería B sub 1, en este caso, correspondiente a la fórmula. O sea que aquí tenemos B sub 0, que sería este valor, B sub 1, que sería este valor, con su correspondiente error típico. Estos errores típicos que aparecen acá, pues son los errores de desviación que también tienen cada una de tanto la pendiente como de las variables dentro del análisis. Tenemos aquí las probabilidades de valores, o sea, los valores que van a estar aquí como intercepción y como variable, qué probabilidad tienen dentro de esos datos. Y estos valores van a estar sujetos a unos derroteros tanto inferiores como superiores, cercanos al 100%. ¿Sí? Ya estos son los valores de desviación que realmente nosotros establecemos por cada uno de ellos. Entonces, teniendo esto claro aquí, B sub 0 sería el coeficiente que tenemos acá y B sub 1 el valor de variable que tenemos aquí. Con estos dos valores es que entraríamos a trabajar el análisis de nuestra función. Bien, entonces voy a colocar aquí, B sub 0, ya sabemos quién es, y B sub 1. Y aquí voy a colocar a Y, porque Y es el que nos va a arrojar realmente nuestra formulación. Entonces, B sub 0 viene siendo ¿qué? La intercepción que tenemos aquí, pues la copiamos acá. B sub 1 viene siendo el valor de este coeficiente. Y vamos a hallar a Y en función de ¿qué? Pues de esta fórmula. Entonces, ¿cómo hacemos una fórmula de este tipo en Excel? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a colocar aquí Y igual. Siempre toda fórmula funciona, arranca con igual. ¿Igual qué? Igual la intercepción o la pendiente, que sería este valor, ¿cierto? Este valor. Y miren acá, y aquí vamos a colocar tal como está en la ecuación, más B1, ¿sí? Que sería esta variable o esta celda, ¿por quién? Por X. Voy a colocar a X aquí, abajito. O sea, B35 va a contener a X. Ahí no va a tener nada, ¿sí? X. Aquí no tiene nada. ¿Por qué? Porque no está seleccionado X. X sería aquí, B35, ¿no? En esta celda. Ahí estaría X. Ahora bien, voy a marcar aquí el resultado de la fórmula aquí en Y. Listo. Ahí tenemos nuestro. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vamos a analizar cuál es el resultado de X, ¿sí? Tomándolo aquí de la tabla. Entonces miremos acá, por ejemplo, vamos a tomar a X con 10. Vamos a tomar a X con 10. Entonces aquí. Entonces tenemos que Y, ¿sí? Miren, tenemos que Y nos está dando 15 pasajeros. Miren acá. O sea que estoy diciendo que 10.000 en publicidad me va a arrojar 15.000 pasajeros. Pues 15.000, pues obviamente tomándolo en la valor decimal de variable, porque aquí no estoy diciendo 15.000 cerrados, sino que en este caso me está arrojando 15.634. Voy a darle aquí símbolo moneda para que nos quede ahí ya. Listo. Ahí ya nos está dando realmente el valor real de la variable dependiente Y. Aquí nos está concordando perfectamente. Vamos con, vamos aquí con 19. Entonces 19 nos está arrojando que 19.000 ¿en qué? En publicidad invertida nos va a arrojar 20.000 pasajeros, ¿sí? Entonces miren que aproximadamente nos está arrojando 20.000.
de 20.000 a 22.000. Pero ¿qué pasaría si vamos a buscar un valor aquí que no exista en nuestro cuadro en publicidad? Vamos a buscar, por ejemplo, si yo invierto 16.000 en publicidad. Entonces miremos, a ver, voy a invertir 16.000 en publicidad y voy a colocarlo aquí para que nos quede claro. Aquí es publicidad y aquí pasajeros. No voy a colocarle aquí símbolo moneda porque no es moneda, sino que es número. ¿Listo? Bueno. Entonces aquí estoy diciendo que si invierto 19.000 en publicidad, que este sí sería pues prácticamente moneda, porque estoy invirtiendo dinero, 19.000 en publicidad, obviamente me va a arrojar 20.000 pasajeros. ¿Sí? Eso es lo que me está generando este resultante. ¿Ya? Entonces yo puedo incorporar aquí o predecir para datos que no estén dentro de mi estadística, ¿sí? ¿Qué es lo que me puede arrojar en caso tal de que yo requiera analizar la variable dependiente? Vamos a colocarle 30. Entonces vamos a colocarle aquí 30.000. Entonces 30.000. 30.000 en publicidad me va a arrojar, miren aquí, 26.000 pasajeros. Eso es lo que me está denotando esta inversión. Bueno, 100.000. ¿Cuánto me va a arrojar? 100.000. Uy, 100 millones no, 100.000. 100.000. Que si invierto en publicidad, me va a arrojar, pues en teoría, 63.169 pasajeros. O sea, que van a ingresar a la agencia de viajes. Entonces, en sí, esto nos permite analizar qué pasaría si yo invierto o cambio determinada variable frente a una variable dependiente, que en este caso serían los pasajeros. Y nos puede generar también un análisis mes a mes, año tras año, día tras día, dependiendo del movimiento de datos que se tengan dentro de una tabla. Y por eso pues, es importante que entendamos cómo funciona este tipo de herramientas. Aquí tenemos el gráfico de probabilidad normal que nos muestra los percentiles, ¿sí? Los percentiles, que son los valores que están distribuidos al 100%, frente a los valores que están dentro de la capacidad de probabilidad o de incidencia. Entonces, esta es la probabilidad a la alza de incremento que existe en función del histórico de los 12 meses. ¿Ya? Esta es la gráfica que nos permite de pronto deducir cómo es el comportamiento, cuál sería el comportamiento de esos valores frente a los datos que están acá. Bueno, vamos a ver ahorita el de regresión lineal múltiple. Este fue simple porque tenemos una variable y eso fue lo que nos arrojó pues realmente, ¿sí? Y vamos con la múltiple. Bueno, ya con la múltiple aquí, bueno, voy a ampliarles un poquito tanto la fórmula como el enunciado. Acá tenemos que en esta fórmula vemos de que es similar a la otra solamente hasta aquí, ¿no? Solamente hasta aquí tenemos de que es similar a la otra porque tenemos una variable. Pero aquí ya podemos tener n variables, ¿sí? Aquí ya tenemos otra variable de más. Entonces, ¿qué dice? Dice aquí, vamos a cuadrar un poquito más la imagen. Ampliar un poquito aquí la fila. Bueno, ahí sí. Dice, problema. La gerencia de Scottish Airlines, la aerolínea transportadora más pequeña del mundo, considera que existe una relación directa entre los gastos publicitarios y el número de pasajeros que escogen en viajar por la aerolínea. Para determinar si esta relación existe y si es así, ¿cuál podría ser la naturaleza exacta? Los estadísticos empleados por HubSpot decidieron utilizar el procedimiento de regresión lineal múltiple. Miren que aquí ya estamos hablando de múltiple. Se recolectaron los valores mensuales por gastos de estadísticos. Por gastos de publicidad, perdón. Gastos de publicidad y número de pasajeros para los 15 meses más recientes.
Los datos aparecen en la tabla siguiente y se observará que los pasajeros están representados con la variable Y, ya que se asume que depende de qué, de la publicidad, y que en la última columna representa la nueva variable de ingreso nacional en billones de dólares. Entonces, ¿quién sería la variable dependiente? Pues en este caso, la variable que depende, ¿sí?, que depende de los demás datos sería esta. Serían los pasajeros, claro. Esta sería la variable Y. Variable Y. Y aquí tendríamos dos variables que inciden para que se genere esta cantidad de pasajeros. En este caso, pues tenemos la variable X1, porque tenemos la primera variable, y la variable X2, o sea que tanto la publicidad invertida como el ingreso nacional en billones de dólares inciden en su proporcionalidad, inciden en el número de pasajeros. O sea que miren que ya estamos tomando otra variable de más, que es el ingreso nacional. Entonces, hacemos lo mismo que hicimos con nuestra regresión lineal simple. Entonces, hacemos lo mismo. Entonces, primero, pues ya ustedes ya activaron acá, han debido activar las opciones, se meten acá, se van a complementos, seleccionan el complemento que en este caso sería herramientas para análisis y Solver. ¿Sí? Listo, como ya está activado, no lo va a desactivar o activar, entonces vamos a ir a datos y aquí en datos nos vamos aquí a análisis de datos. Y aquí en análisis de datos, pues vamos a regresión otra vez. ¿Y aquí qué nos va a pedir? Ah, bueno. Aquí nos dice rango Y de entrada. Bueno, entonces voy a borrar aquí. Voy a borrar acá porque este quedó con los últimos valores. Entonces, Y, ¿quién vendría siendo? Ah, pues obviamente, como ya tenemos identificado, aquí son los pasajeros. Entonces seleccionamos el rango de pasajeros. ¿Y quién sería cuáles serían las variables X? Entonces, como ya tenemos identificado qué publicidad e ingresos son X, seleccionamos acá. Y listo, ya tenemos segmentada la regresión. Ahora, listo, rango de salida, ¿dónde lo quiero? Ah, bueno, entonces yo lo quiero acá. Voy a colocarlo, que no me dañe el cuadro, aquí. Aquí. En esta celda. Bueno, listo. Entonces, bueno, si quiero gráfico, si no lo quiero, pues bueno, ya ustedes deciden y le dan a aceptar. Entonces, de inmediato nos va a generar otro análisis, pero ya tomando en cuenta otra variable de más, y pueden utilizarlo con múltiples variables. Lo importante aquí es analizar cuál es su comportamiento. Eso es lo importante allí. Entonces, mirando aquí ya nuestro análisis de regresión, entonces aquí ya tenemos, miren que los valores que tenemos acá pues se están ajustando a lo que necesitamos, o sea que este valor está entre 0 y 1, ¿sí? El coeficiente de relación. Este valor también está dentro de 0 y 1 a nivel porcentual, el ajustado también. El error típico también está en condiciones normales, o sea que nos está diciendo que el error que de pronto exista entre estas variables es pequeño. Y aquí está pues los grados de libertad, en este caso grados de libertad, ¿por qué? Porque tenemos dos variables, los residuos de toda la análisis. Y aquí tenemos la parte importante que viene acorde a ¿qué? A esta ecuación. Entonces la intercepción, que vendría siendo ¿qué? La intercepción sería la pendiente B sub 0. Entonces colocamos allí B sub 0. Variable X1, o sea, estaría para, en este caso, para el valor de coeficiente B1. Variable X2 estaría con el valor de coeficiente B2. Miren que es muy sencillo de determinarlo a partir de la fórmula. Entonces, ya identificando esto, miren acá están los coeficientes, lo que hacemos ya es reemplazar
hacer la fórmula en Excel y reemplazar para evaluar si realmente se cumple o no, se cumplen o no esas variables frente a la regresión. Entonces, aquí vamos a colocar, en este caso, pues vamos a colocar pasajeros, que sería la variable dependiente, que sería Y. La publicidad, que sería en este caso, pues la publicidad sería, en este caso, variable X1, ¿cierto? Entonces colocamos aquí X1 y el ingreso nacional, que sería, ¿quién? Pues sería pues prácticamente X2. Estos dos datos, no, perdón, qué pena. Sí. Tenemos ahí X1, X2, pero aquí estarían representados, ¿qué? Los coeficientes, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos acá? Aquí vamos a colocar el coeficiente, ¿sí? Que en este caso, pues, estaría representando a ¿qué? A B sub 1, que sería la variable X1 aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es copiar este dato. Copiamos este dato y lo vamos a pegar aquí. Después pasamos a la variable 2. Entonces, copiamos este dato y lo pegamos acá. Tenemos los dos coeficientes. Y en la fórmula que tenemos aquí para hallar el número de pasajeros, ¿sí? Aquí. Pues aquí vamos a colocar la función. Entonces, ¿cuál sería la función? Entonces sería igual ¿a qué? Igual al valor, ¿sí? Que nosotros tenemos acá, que sería B sub 0, que sería la intercepción. En este caso sería este valor, ¿sí? Vamos a colocarlo aquí. Más ¿qué? Más B sub 1, ¿sí? Que sería este valor, o lo pueden tomar de aquí si ustedes ya lo copiaron. ¿Por quién? Por X sub 1. Pero ¿quién es X sub 1? Voy a colocar aquí esta celda para que me represente X sub 1. Más B sub 2. Pues pueden tomarlo de aquí abajo. ¿Por quién? Por X sub 2. Entonces voy a tomar aquí otra vez esta celda. Y le doy Enter. Aquí va a estar X1 y X2. Estos serían prácticamente los valores de variable que yo voy a tomar en cuenta. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a colocarle allí valores que no existan en la tabla. Entonces aquí vamos a colocar X1. Bueno, en X1 voy a colocar aquí que la publicidad que se invirtió fue 9,000 dólares de publicidad. Entonces voy a colocarle aquí 9. Y aquí en ingreso nacional, por decir que invertí 9,000 dólares y el ingreso nacional fue de 3,000. ¿Sí? Voy a colocarle aquí 3,000. Aquí ya tenemos el resultado. Miren acá. Aquí ya tenemos que la variable X1 pues prácticamente sería la publicidad y aquí X2 sería el ingreso nacional. Y nos va a arrojar pues prácticamente que con estos dos valores nos está arrojando que la cantidad de pasajeros sería esta, ¿sí? Que sería pues 15,433 pasajeros. Pues redondeando lo que harían 15,432. ¿Ya? Ese sería el análisis que se le daría en el caso tal tuviésemos dos variables en nuestra tabla de datos. Si yo tuviese tres variables, probablemente aquí el análisis de la regresión lineal tendría una tercera variable, entonces ya lo tomaría como parte de la ecuación, ¿sí? Que haría más B sub 3 por X sub 3. ¿Sí? Ahí tendríamos una tercera variable con su respectivo coeficiente. Listo, entonces... Miren, ahí está la fórmula. La fórmula que ustedes arman aquí prácticamente es la que tenemos acá, solamente que es aplicarla en Excel para poder identificar esos datos. ¿Ya?
¿Y esto de qué sirve? Pues obviamente para predecir, para mostrar si hay una variable adicional, qué pasaría si yo le meto determinado dato que no esté aquí obviamente, ¿no? ¿Sí? Si yo le meto, por ejemplo, aquí un dato que no esté en publicidad, aquí yo quiero invertir, por ejemplo, 18.000 en publicidad y que el ingreso anual sea de 4 billones. Entonces, con base a estas dos variables, me arrojaría que la cantidad de pasajeros sería de 24.000. ¿Sí? Entonces, eso da también para muchos análisis. Ahí tenemos, mira, ahí ya está redondeado, 24.439 pasajeros. Lo que aquí lo están tomando es en miles, pero no nos están dando los decimales, ¿no? ¿Preguntas, inquietudes hasta allí, muchachos? A ver, preguntas, inquietudes. ¿Ninguna? Profe, Sí, Carlos, dime. profe, en ese ejercicio, ¿cómo sería si la publicidad fuera cero? O sea, si ellos no invirtieran en publicidad, ¿tendrían pasajeros? Pues según la teoría, si nosotros vamos a mirar aquí que la variable x1 que no tenga publicidad, miremos a ver. Si es un producto escalar, aquí nos está, a ver, vemos 0 aquí. Nos está diciendo que posiblemente sean esta cantidad de pasajeros, 9.000. Ahí nos está dando, pues dependiendo también de esta variable, ¿no? Apliquemos aquí la regresión lineal simple, aquí. Entonces aquí, a ver. A ver, voy a decirle que 0 publicidad. Mira, aquí voy a colocarle 0, porque aquí tenemos que la dependencia de una sola variable, entonces 0. Nos está diciendo que si es 0, nos está diciendo que vamos a recibir 10.353 pasajeros. Eso es lo que nos está generando el sistema en función de predecir, dependiendo de la cantidad de una variable, qué podría arrojarse en la variable dependiente. ¿Ya? Y esto es lo que se utiliza, o lo que vimos en el programa anterior, en el RapidMiner, si se acuerdan ustedes, eso lo hace a gran escala. O sea, yo puedo colocarle 200 variables y el programa va a procesar eso hasta decirnos que, o simularnos de que si en tanta cantidad de publicidad, dependiendo del número de variables, ¿qué pasaría si? ¿Ya? Entonces, sí, claro, sí, es buena pregunta porque yo lo hice 0 aquí, entonces en teoría nos estaría arrojando esta cantidad de pasajeros, tomando en cuenta pues el análisis de la regresión lineal. ¿Listo? Pregunta, inquietudes, muchachos. Bueno, la última herramienta que les voy a presentar se llama Solver. Ya la incluimos también dentro de la configuración de Excel, en opciones y complementos. Ya está también en la pestaña datos. Bueno, ¿por qué quiero mostrarles Solver? Porque Solver permite hacer análisis de variables dependientes e independientes y poner algo que llama restricciones. Para aquellos que han estudiado econometría o finanzas o que han hecho, bueno, también en ingeniería, hay una materia que se llama simulación, no sé si ustedes la habrán escuchado. Y en simulación uno ve un tema que se llama los mínimos, optimización de recursos. Y en optimización de recursos hay un tema que se llama el camino de los mínimos. O minimización de producción, también se le llama. O de recursos. Entonces, Solver, ¿qué hace? Como herramienta que me parece a mí excelente, muy buena, y que les va a permitir a ustedes, de pronto en su carrera contable y administrativa, evaluar variables dependiendo de un objetivo. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a armar una facturita aquí. Y esta factura que tenga, a ver, aquí producto.
¿qué le ponemos aquí? Pongámosle aquí cantidad y valor unitario. Valor unitario y un total. Bueno, vamos a hacer una facturita simple. Aquí pongámosle arroz, harina, sal, carne. Vamos a colocar estos 4 productos aquí. Vamos a colocar aquí, bueno, yo no voy a colocar allí si es por libra o por kilo, solamente voy a colocar cantidades. Voy a colocar aquí 2. Bueno, me está dando valor numérico, no debería dar numérico. Vamos a quitarle aquí este formato moneda porque las cantidades nos llevan formato moneda. Allí. Entonces ahí tenemos cantidades de estos productos y ponemos valor unitario. Aquí pongo arroz que cueste 1500, bueno, valores que estoy inventando, 3500, sale 1000 pesos. Bueno. Y carne 25.000. Y la fórmula aquí total sería esto por esto, ¿no? Esto por esto y copiamos la fórmula. Aquí nos deja, está un poquito acá. Listo. Acá tenemos, vamos a totalizar el total y utilizamos aquí una función suma para que nos suma toda la... Entonces dice que nuestra factura nos está arrojando con base a esos productos un total de 246.000 pesos. Eso es lo que nos está arrojando la compra de esos productos. Cantidad de arroz, harina, sal y carne. Bueno, ¿qué hace Solver? Voy a copiar esta factura por si de pronto no me sale algo bien con la determinación de datos. ¿Qué es lo que hace Solver? Con base a un valor objetivo yo puedo determinar el movimiento de variables. ¿Aquí cuántas variables tengo? Pues yo tengo aquí 2. La cantidad y el valor unitario son 2 variables. Y puedo tener n variables. Entonces, voy a datos y voy a Solver. Solver tiene esto. Miren, este cuadro me dice establecer objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo que voy a establecer es esta celda porque es el valor resultante. ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo que yo necesito tomar como derrotero para poder cambiar mis variables. Entonces voy a seleccionar aquí, ¿sí? F9. El objetivo puede estar supeditado a un valor máximo, mínimo o un valor determinado. Yo necesito, me deja ver bien. Yo necesito que no sean 246.000 pesos el consumo de esta factura, sino que yo necesito que sean, póngale 150.000, que me arroje 150.000, pero ¿en función de qué? Cambiando las celdas. Voy a colocar aquí, por ejemplo, voy a borrar esto aquí, cambiando las celdas de variables. ¿Cuáles son las variables? Pues cantidades y valor unitario. Entonces lo que voy a hacer es, voy a seleccionar, si yo quiero que la factura sea de 150.000, con el mismo valor unitario y me cambie las variables, entonces ¿qué hago? Solamente la variable de cantidad, entonces ¿qué hago? Voy a seleccionar este rango. O sea que van a variar las cantidades sin variar el valor unitario, pero con el objetivo del valor que se establecía acá, que son 150.000. Entonces vamos a ver qué nos arroja, resolver. Entonces nos dice Solver, conservar la solución de Solver o restaurar valores originales. Si yo quiero restablecerlos, pues le doy aquí restauro y aceptar. Vamos a ver qué nos arrojó. Miren. Entonces, el valor objetivo que tenemos acá es en función de que algo que llama la minimización de costos. Obviamente aquí yo estoy tomando en cuenta la variable cantidad, o sea que me varió. Voy a darle aquí a aceptar para que conserve el resultado. Aquí me varió las cantidades, ¿sí? Las cantidades, voy aquí a manipular un momentico aquí las decimales. Bueno, sería esto, ¿sí? Estas serían las cantidades tomadas en decimales para variar, para que me arrojara el valor objetivo, ¿sí? De 150.000. Ahora vamos a hacerlo aquí con cambiando las variables de valor unitario. O sea,
los costos de valor unitario para que también me arroje en función de la celda objetivo del mismo valor. Vamos a mirar ahora, vamos aquí a Datos Solver. Y aquí ya la celda objetivo no sería esta, sino esta, ¿no? Y aquí yo ya establezco que el valor sea de 150, pero las celdas variables que van a cambiar para moldarse a ese valor van a ser estas. Valor unitario. O sea, ¿cuánto tiene que cuadrar el sistema para que me amolde, ¿sí?, esas variables en función de la celda objetivo? Ahí no voy a tocar cantidad. Vamos a ver. Dice, bueno, vamos a conservar la solución de Solver, listo. Ahí me arrojó valor unitario, miren. Todo se amoldó al valor unitario, ¿sí? O sea, me está diciendo que para que la factura me salga de 150.000 pesos tendría que modificar el valor unitario de estos productos en función de las cantidades para que me arroje este valor. Obviamente, pues esto es un ejercicio y en la realidad yo no puedo decir que esos valores van a aplicarse realmente a los productos porque eso depende de una normativa nacional. El Ministerio de Agricultura es el que pone las tablas y yo no puedo decir que una libra de arroz cueste eso, ¿no? Solamente es por el ejercicio. Pero ¿para qué sirve esto? De pronto para que ustedes lo apliquen en función de minimizar el presupuesto o amoldarlo a procesos donde ustedes necesiten, por ejemplo, es que yo tengo 400.000 pesos y necesito saber cuánto debo pagar para que me rindan los 400 en energía, agua, gas, internet. Es, por ejemplo, o que tengo 400.000 pesos y que necesito para hacer un mercado, ¿qué productos puedo conseguir con ese presupuesto? Ya. Entonces, para eso es el ejercicio, puede utilizar estas herramientas. Hay otras, pero pues estas son las que más se acogen a lo que nosotros estamos viendo sobre variaciones, sobre variables, probabilidad y toda la parte muestral, ¿ya? Eso es lo que les quería mostrar a ustedes, muchachos, en cuanto pues al uso de las herramientas de Excel, que se nos facilita mucho para entender todo este cuento de la estadística descriptiva. Y que pues ustedes, el objetivo de este cuento es de que ustedes lo puedan aplicar a su vida diaria, lo puedan aplicar a su formación y a su vida profesional, obviamente, ¿no? Porque pues de aquí en adelante ustedes van a encontrarse con este tipo de herramientas. De pronto ustedes van a manejar fuera de Excel un software de análisis estadístico SPSS, que eso ya es a grandes ligas, es una herramienta que puede darles a ustedes unas proyecciones a nivel de tiempos y de costos también muy interesantes. Pregunta hasta allí, inquietudes. A ver, Sheila, ¿cómo vamos? ¿Se fue? Jessica. Hola. Parece sesión espiritista. Estamos invocando los espíritus y están presentes. No me quedo callado. No me quedo callado porque no, yo estoy aquí solo y me empiezan a mover las cosas y no, ahí está y no. Entonces, es una herramienta muy buena para tomar decisiones también. Exacto. Es para eso, hermano. Para eso es para la toma de decisiones. Tener el celu por ahí con el computador. Sí, lo que decía es cierto, es muy importante para la toma de decisiones y para hacer proyecciones. Claro. Entonces, a nivel presupuestal y Excel no solamente se limita a eso, tiene una herramienta también de inteligencia artificial, pues esa es de pago, es un third party de terceros, pero es muy buena también para hacer, digamos, predicciones a nivel de la bolsa. Entonces hay bastantes recursos que uno puede encontrar en internet. Y combinando esto con redes neuronales es interesante, métanse ustedes por ese lado también, de cómo entrenar usted como contador o financiero o administrativo una red neuronal para
para detección de fraudes. Interesante eso. Y no necesariamente tienes que aprender programación, sino que entender cómo funciona eso. Y existen ya muchas aplicaciones en internet que permiten hacer eso. Pues obviamente son de pago, pero es bueno que conozcan ustedes cómo pueden acceder a ese tipo de herramientas. Google Code tiene una herramienta para eso, donde usted mete los datos, lo entrena, mete todo su esquema de base de datos, sus derroteros. Obviamente te van a cobrar por eso, porque a mayor cantidad de datos y mayor exactitud, pues va a ser el costo, ¿no? Entonces, es interesante ustedes que se metan por ese campo, ya como contadores o como administrativos. Eso es ideal. Entonces, muchachos, próxima semana de evaluación. Pues queda aquí el recurso del video para que ustedes desarrollen. ¿La evaluación de qué va a ser? De lo que hemos visto sobre variables, sobre funciones, todo lo que hicimos del taller va a entrar en la evaluación más esto. ¿Sí? Más lo de regresión lineal, lo que vimos sobre mediana, moda. Son ejercicios muy sencillos, combinatoria, probabilidad, para que ustedes pues en la próxima clase los desarrollen. Yo dejaré abierta la plataforma para que ustedes bajen la evaluación y empiecen a desarrollarla, por favor, y que sea pronta, porque pues no nos dan un tiempo tampoco amplio para revisiones y todo eso. Entonces, para que ustedes entiendan eso, voy a llamar a lista para que tengamos aquí claro quiénes están el día de hoy. A ver, 19. Estamos 19. Entonces, Carlos Alberto Vergara se encuentra. Presente, profe. Sheila. Sheila ahí conectada, pero no. Sheila. No la veo. A ver, Sheila se desconectó. Ah, ya está allí, pero no está. Bueno. Espérense a ver un momentico. Yo oculto aquí. Voy a ocultar acá para que me queden los nombres a la vista. Charlie David. No, listo en la clase pasada, pero hoy no. María Fernanda Quiñones. Presente, profe. Bueno. Fabián Armando Rojas. Presente, profe. Rojas. Jessica. Sí, ya ahí está. Presente, profe. Juan Camilo Cediel. No lo veo. Gustavo Adolfo. Sí está. Presente, profe. Jesús Manuel. Sí está. Jonathan Riascos. No lo veo. Cuero John Jagüer. Sí está. Howard. Juan David Valdés. Juan David Valdés no lo veo. Gloria Patricia, yo alcancé a ver. Ah, sí, ella está allí, pero no tiene audio. Lady Vanessa. Presente, profe. Carlos Andrés sí está. Angélica Hernández. Presente, profe. Bueno. César Alejandro no está. Y Andrés David Orozco no está. Bueno, es la asistencia de hoy. Entonces, pues muchachos, esa sería la tutoría. Ya terminaríamos prácticamente la otra semana para que pues ya ustedes, pues pasaré las notas, la nota final. Esta semana voy a dejarles un taller de refuerzo. Es un taller pues con los temas que hemos visto, nada nuevo, para que refuercen allí y lo suban a la plataforma, y hace parte también. El parcial lo subo la próxima semana. Lo subo el viernes. El viernes hacemos el parcial final. Pues algún comentario o apreciación con respecto pues a
a las notas y a los datos que se subieron, pues me comentan por interno, por favor, para yo tomar en cuenta pues lo que me digan allí, listo. Entonces, no sé, comentarios, apreciaciones. No, pendiente el taller para reforzar un poquito. Listo, sí, yo les voy a colocar el taller y ese taller pues va a ser parte también pues de la nota, ¿listo? Pues entonces no es más, muchachos, ha sido un placer verlos, espero verlos la próxima semana, voy a habilitar, ya les avisaré con tiempo para habilitarles la plataforma y cómo va a ser, explicarles cómo va a ser la evaluación, ¿listo? Profe, ese taller va a ser sobre los mismos temas del parcial, ¿cierto? Sí, señor. O sea, como para estudiar con él. Listo, Sí, señor, profe, va a ser, exacto, que se refuerce lo visto anterior del parcial, primer parcial, y lo visto del taller, más lo que vimos hoy. Listo, profe. ¿Listo? Bueno, muchachos, no hay más, ha sido un placer, nos vemos la próxima semana. Bueno, profe. Sí, profe, gracias. Buenas noches. Gracias. Bueno, No, profe, gracias. hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Dios bendiga. Hasta luego, ustedes también, se cuidan.